Muy buenas, estamos en la escuela de la Cábala de Luria. Vamos a ver. Aquí hay una enorme realidad. Toda la Cábala está aquí ahora. Esto es lo más importante para nosotros. Ni una palabra de que no entiendo o lo que es esto o aquello, eso no es importante para nosotros. Entonces aquí lo importante es lo que nos dice el Zohar y el gran Slavei Hasulam. Y la luz brilla, irradia, solo en un kelim, que tiene masaj. Y masaj significa, y escuchen bien lo que es el masaj, que hay que tener. El masaj significa que tú no recibes para ti mismo. Así entonces recibes todo lo bueno de lo que hay en él. Y eso es tener masaj. Tener masaj. Y si tienes masaj, tienes luz. Luz que te permite elevar la reflejada, llamada yoser, or yoser, luz reflejada. Entonces la reflejas con tu masaj. Y solo entonces puedes recibir. Y eso significa que recibes de lo superior. Entonces, el humano es el Kli. Y Kli también significa hombre. Pero, ¿qué significa masaj? Que tiene masaj porque quieres agradar a lo superior. Por lo tanto, si quieres agradar a lo superior, recibes del superior, al igual que el huésped y el anfitrión. Entonces, masaj significa que ya eres capaz y también deseas recibir al máximo del superior, porque así complaces al superior, que le das placer. Eso es masaj. Por lo tanto, recibir, pero recibir para el superior, para darle a él, que él, el superior, le dé al inferior. Por lo tanto, es que el superior da a uno inferior. Así que construyo mi propio masaj conmigo para que no reciba para mí mismo. Porque si quiero recibir para mí mismo, entonces voy a recibir nada, 0.0, solo total oscuridad. Entonces, yo quiero recibir para agradar a uno más superior. Pero ¿cómo puedo hacerlo agradable a uno más superior? Pues si quiero parecerme a él. Eso significa que también le doy, porque quiero parecerme a él. Y si también le doy, entonces el superior ve que soy un poco ya más mayor, que quiero dar. Y no solo quiero recibir las cosas como un niño. Y entonces el superior también puede darle. Porque si solo quiero recibir, entonces el superior no puede dar. Así que la condición es solo que seamos capaces de tener la intención en nosotros mismos para darle al superior. Y luego lo vamos a recibir todo lo bueno del mundo. Pero solo estamos buscando lo contrario. Y buscamos primero placer. Y más placer. Incluso más casas, más villas, más cosas terrenales, homenajes, más libros. Y entonces sigue la humanidad necesitada. O seguimos necesitados, es decir, ahora hay aquí un gran secreto en esto que voy a decir. El hecho de que la persona tenga un gran deseo de complacer y recibir placer y satisfacción, por un lado es relevante para nosotros, y lo que es más importante, que tengamos ese deseo. Pero él dice aquí, el Hasulam, que el hecho de que tenga un gran deseo de recibir
algo desde arriba, esta razón no le obliga a recibir placer y satisfacción. Que no es una razón suficiente, quiere decir que desde arriba sea obligatorio darle un enorme placer y satisfacción. Entonces decimos que por un lado la creación, el hombre, debe tener un deseo de recibir algo, porque si no tenemos hambre de recibir, no podemos recibir nada. Entonces, así que eso es lo que el hombre debe tener primero, un gran deseo de recibir. Pero luego dice que si un hombre tiene un gran deseo de recibir algo, entonces esa no es una razón suficiente para que le den, porque aún tiene que haber un masaje. O sea que el querer recibir lo máximo del superior no es suficiente, hay que tener un masaje. Entonces se necesitan aquí dos cosas. Son grandes cosas nuevas que estamos describiendo aquí ahora. Por un lado, tienes que tener un gran deseo de recibir lo bueno y agradable de arriba, porque todos quieren recibir lo bueno, toda la creación quiere eso. ¿Hay alguien acaso en el mundo que no quiera lo bueno y lo agradable? Incluso los más villanos del mundo prefieren recibir todo de lo bueno, de los bancos, de lo que sea. Todos quieren recibir para sí mismos. Pero aquí nos dicen, ¿tienen acaso masaje para eso? Entonces se necesitan dos cosas, un gran deseo y también un masaje. Luego el masaje es la intención. Masaje es la gran intención que tenemos que tener. Es una pantalla. Una pantalla es una intención. Entonces, intención y pantalla, que es otra palabra. Masaje es en términos de fuerza para reflejar. Pero por otro lado, podemos decir que es la intención que tenemos que tener en el interior. Si se tiene la intención de dar, entonces se le da todo. No todo, pero luego se le da lo que está en su poder de recibir la persona. Es gradual. Pero también según la fuerza del deseo de la persona. Si quieres mucho, pero no tienes deseos, está bien, querrías mucho, pero no tienes deseos reales, entonces no será nada. Es infantil, así que si quiero, pero no hago nada al respecto, eso no se ve como deseo. Entonces es solo cuando se forma el deseo a lo largo de las 4 etapas de la luz, cuando tu deseo es un deseo que ya es adulto por el Creador. Entonces adulto significa que tienes Keter ya, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, o las 10 Sefirot. Y ese es el deseo. Tu deseo también debe tener muchas manos y pies. Eso es el deseo. Entonces el deseo debe tener una única dirección y también debe tener un masaje. Masaje significa que también debe de haber una gran intención de darle al superior y por lo tanto un gran deseo. Entonces lo recibes todo. Con solo un pequeño deseo vas a recibir poco de arriba. Así que todavía no va a ser una razón suficiente que tengas un pequeño deseo por el Creador. Pero si tienes un gran deseo, entonces no es todavía la obligación y la razón suficiente para dar. Entonces, la razón es porque disfrutas del hecho de que está de acuerdo con las propiedades de algo más alto, superior, que se llama que ya estás en confluencia con el superior. Y el superior tiene una torre llena para ti. Cada superior significa que es más alto con respecto a lo que podrías tener ahora. Y eso es para ti tu Creador. Así que cada superior a lo que puedes tener, que tiene una torre llena de cosas buenas para ti. También desean desde arriba darte toda esa torre llena de lo bueno, un depósito de todo lo bueno, que puedas soñar, y ese depósito está listo para nosotros.
en cada peldaño que ascendemos gradualmente al superior dentro de ti, no fuera, ni más ni menos, dentro de ti. Solo entonces tienes que hacer coincidir las propiedades, porque Él quiere darte y también tienes tú que darle a Él. Entonces quieres recibir de Él, pero para complacerlo a Él. Entonces puedes hacer eso por ti mismo, para así corresponder en las propiedades en confluencia con Él. Entonces, por lo tanto, no quiero recibir para mí mismo, debido a que el Creador no tiene eso. Un peldaño superior no quiere recibir para sí mismo. Cada peldaño superior le dará al inferior, en la confluencia de las propiedades. El peldaño superior no quiere recibir para sí mismo, y ese es el gran mecanismo. Y entonces la persona que ya se pone en un acuerdo de las propiedades con el escalón más alto, por supuesto al nivel que tiene la persona en el trabajo espiritual que realiza en el momento que está ahora, entonces ya puede dar un poco de lo que se trata. Entonces intenta con todas sus fuerzas, en la medida de lo posible, para no separarte del acuerdo en las propiedades. Entonces él no trata de separarse de lo que ya ha logrado a partir de ese acuerdo en las propiedades, ya que tan pronto conforme vayamos cambiando nuestras propiedades que tenemos de dar a recibir, o más bien a recibir para nosotros mismos, porque recibir para dar es bueno. Pero en el momento en que recibimos ya egoístamente para nosotros mismos, entonces debemos de saber que después de esa recepción para ti mismo vas a estar completamente solitario, con depresiones, con cáncer y más de todo eso, ya se sabe. Porque en ese momento nos hemos separado de la fuente de la vida. Entonces no se puede recibir nada de la torre que está llena de lo bueno. De hecho es simple. Solo tenemos que mantenernos constantes e irnos construyendo lentamente un buen masaje. Masaje es también otra palabra para la fuerza de voluntad. Y de repente se hace. La intención se hace. El resultado de la intención es nuestra propia fuerza de voluntad para trabajar para el Creador. Entonces la intención siempre debe de ser probada. Provocar tu intención es lo que puedes hacer. La intención solo viene de nosotros, o sea, del hombre. Entonces se nos da la fuerza para tener una intención que sea correcta. Pero la fuerza de voluntad se construye desde arriba con nosotros. La fuerza de voluntad es entonces lo que llamamos el Kelim. Entonces se nos da una intención para reflejar la Or Joser. La fuerza de voluntad es la que se construye con nuestro trabajo que hacemos, constante, diariamente. El masaje es una forma de fuerza de voluntad que vamos construyendo. Lo vas intentando y luego va a llegar la luz. Y eso fortalecerá tu fuerza de voluntad. Gradualmente tiene que ir sucediendo. Es como en la vida terrenal. Primero se bebe mucho alcohol, se sale mucho, y mucho de esto y de aquello. Y poco a poco se compromete con lo espiritual. Entonces verá que simplemente va a desaparecer todo por sí solo. Todo va a desaparecer y morirá. El alcohol, los vicios, todo. No es que te conviertas en un ermitaño, ¿me entiendes? Sino que todo lo demás morirá. Y todo se debe a tu gran fuerza de voluntad que irá aumentando en el trabajo espiritual. Entonces, ¿qué tiene entonces esa discoteca? ¿Cuál es el valor que se le agrega a esa discoteca y demás? Entonces ya no tienes un gusto por eso, por las discotecas que recibes para ti mismo. Porque si trabajas en tu propia persona de espacio, otras dimensiones, y otro viene a complacerte, lo que recibirás, un placer superior o inferior y no importa, sino que sea constructivo.
y no como nosotros en nuestro mundo, donde recibimos solo para nosotros mismos, y después se nos da resaca, y por lo tanto no recibes nada, y se acabó, y no coincides con las propiedades, y no quieres dar, tampoco recibes. Esa es la razón por la que muchos ricos dan, incluso si no lo hacen por cualquier razón. Él tiene dinero, da caridad, por ejemplo, no importa qué, para la fundación del corazón o para lo que sea. Da de esa manera, porque también debe de tener luz. Incluso si todavía es en parte, también las buenas causas, por su propio ego, sigue siendo bueno. Incluso en nuestro mundo es bueno que así lo hagan. Por supuesto que se recibe todo eso como un alivio impositivo inesperado. Y eso también da un gran placer a la persona. Y en todo esto es posible que él esté tratando de llegar al frente, dice, y de no separarse, por la razón de que no hay acuerdo aún. Y por eso no recibe, a pesar de que tiene un gran deseo la persona para recibir placer y complacer al Creador, pero al mismo tiempo está más complacido con el Boré, con el Creador. Entonces él tiene un gran deseo de recibir algo, pero tiene más deseo de estar de acuerdo con el Creador en las propiedades, aunque podría recibir menos, pero lo que luego recibe, cuando ya las propiedades ya coinciden con el Creador, entonces ya es de una calidad ya diferente. Entonces que la persona quiere permanecer unido, y entonces quiere ya acordar en términos de propiedades con el Creador. Entonces, porque la persona ya va teniendo vida en sí mismo. ¿Cuántas personas son destruidas por la lujuria? Que quieren más y más, y eso no da vida. Entonces eso los destruye. Muchos viajan hasta aquí y allá, a por eso. La persona que conscientemente lo hace no recibe. Entonces usted ve que hay dos cosas aquí. El primer caso es cuando el hombre tiene un gran deseo y no tiene correspondencia con las propiedades, entonces no recibe nada. Entonces él tiene un gran deseo, quiere esto, quiere aquello, quiere el Rolls Royce, lo quiere todo. Pero claro, si no hay similitud con las propiedades, entonces no va a recibir nada, solo completa oscuridad. Y por otro lado vemos que alguien que trabaja en su propia persona, en sí mismo, también tiene enormes deseos. Pero verás que si alguien hace cábala, su deseo se va a volver enorme y no se puede comparar con todo lo que tiene otro. Porque vas a sumergirte cuando haces cábala en tu propio kelim. Tu deseo de vida se vuelve gigantesco y aumenta enormemente. Y por otra parte nos dice que solo recibes tanto en grado e intensidad, por lo que si tienes el masaje. Entonces, como él tiene ya la fuerza de voluntad para no recibir las cosas para sí mismo, entonces puede recibir eso. Y el resto lo deja sentarse. Y las otras cosas para las que no tiene fuerza no quiere recibir. Lo quiere, pero no lo hace para no romper con su creador, no con otro creador, en algún lugar del cielo o algo así, sino con su propio creador dentro de su propio ser interior. Lo haces con cautela, y si lo haces, no rompes la conexión con el creador. La próxima vez que se nos dé una estructura de cómo funciona todo, cómo debe prestar atención el hombre, cómo puede avanzar, todo es trabajo. Aquí Hasholat nos da trabajo. ¿Cómo lograr todo eso? Toda la intención es, en última instancia, no ser un ermitaño que sirve al Creador estando eliminado en algún lugar de un monasterio. Toda la intención es recibir todo desde esa torre, pero de una manera que sea ya pura, que sea coser. Esa es la intención, y no un lugar para ir a un desierto. Hombre, como preparación puede ser bueno. Es necesario que el hombre se vaya temporalmente al desierto, es decir, dentro de ti mismo. No tienes que huir a un desierto real, claro, al Sáhara o algo así. Porque tu ego, tu amor propio, huye junto contigo, ¿sabes? No logras absolutamente nada con huir. O sea que este trabajo de cábala puedes hacerlo en tu propia casa,
en Ámsterdam o en cualquier lugar, en cualquier país. Al desierto significa que te impones temporalmente una cierta restricción, que eso es desierto, que huyes de tu propio Egipto al desierto y que luego te impones ciertas limitaciones, pero ¿ese es el objetivo? Pues no. El objetivo es entrar en la tierra prometida, pero para eso fue necesario esos 40 años. 40 años en el desierto significa que eres todo lo que está bajo el Parsá. Bajo el Parsá son las 4 sefirot que tenemos, que son Nesat, Hod, Yesod y Malhut. Esas 4, que están bajo el Parsá, que están en los mundos ya de Briat, Yesirá y Asiá. Entonces intenta elevarlo por encima del Parsá. Entonces, para elevar eso por encima de tu medio tabur, y eso significa que el pueblo de Israel tuvo que permanecer en el desierto durante 40 años. Por eso esas 4 sefirot inferiores, esos chicos malos, que son Nesat, Hod, Yesod y Malhut. Cada sefirá es 10, entonces 4 sefirot son 40. 40 juntos, por lo tanto 40 años de desierto. Nada más que eso está ahí. Y allí necesitas todo tipo de correcciones, como Moshe había aprendido, para elevar así hacia Silut, y por encima del Parsá, por encima de la línea divisoria, donde la luz ya puede entrar. Pero la luz no puede entrar por debajo. Entonces harán esas correcciones, donde no reciben abajo. Luego todos suben por el Parsá, al igual que la Nubá, como decimos, que solo tenía una sefira arriba y 9 se cayeron abajo, en los mundos de separación en Atzilut, mundos de separación de Briat, Yesirá y Asiá. Entonces todo, primero, debe tirarse hacia arriba, a lo alto, y luego se va construyendo por encima de la línea central. El Hasadín se va construyendo la misericordia con una pizca de la Jogma, y eso así puede bajar cuando está el Hasadín mezclado con el Jogma. Abajo, el lugar original de esas 4 sefirot, porque si tirando hacia abajo, entonces hay que hacerlo con cuidado, porque cuanto más baja, cuanto más cerca están esas fuerzas que son impuras. Así que todo tiene que hacerse de una manera que es delicada, donde hay un brillo ya de Jogma en el Hasadín, y eso puede ir siendo bajado, porque a los impuros no les gusta el Hasadín, y esas fuerzas impuras no pueden llegar al Jogma que está dentro, y así se ilumina, y luego baja bajo el Parsá, y así lo llevas lento, pero seguro. Cada vez que hacemos correcciones, se baja de una manera que es coser, y así debilitamos esas fuerzas impuras que están allí. Al igual que cuando pones una gota de leche en el café negro, se vuelve un poco marrón, pero con un poco de leche el café se vuelve aún más ligero. Y cuanto más leche se pone, más blanco se vuelve el café. Entonces este también es el caso de estas correcciones que estamos haciendo aquí. Primero subimos. Allí conseguimos la luz de misericordia de Hasadín, y luego se endulza con la luz de Jogma y la bajamos, tal como lo hacemos con la leche y el café en nuestra vida terrenal. Y siempre se convierte en la mezcla de bien y de mal. Lo levantas y luego lo bajas, y ahí vuelves a tener un poco de mal. Eso significa que lo que aún no se ha corregido, que nos levantamos de nuevo y gradualmente será como las 2 cavernas de luz y oscuridad, que la luz dice a la oscuridad, ¿dónde estás? Y la intención es que después de 6.000 años, el pequeño espacio que queda esté completamente limpio. Y luego el Masaj viene a eliminar ese lugar por completo. La última vez que terminamos la lección, que nos habla acerca de alguien que ya está trabajando en su propia persona
para adaptarse así a las cualidades que hay en el universo, o sea, a las cualidades del Creador. Entonces finalmente eligió la persona no recibir para sí mismo, no recibir. Entonces así él se protegió, mientras que hacía ese trabajo de no recibir, se protegió así de separarse del bendito, del Creador. Y ahora nos dice lo siguiente al respecto, que hay dos cosas aquí que nos van a resolver. Dice así, el hombre luego ve dos cosas. Entonces aquí continúa trabajando en el aspecto de que el hombre no quiere recibir para sí mismo, para así no separarse del Creador. Entonces, uno, que él no desea estar separado del Creador, la persona. Entonces, es decir, incluso cuando piensa que aún no es digno de tener apego y confluencia, entonces aún no quiere estar más separado de su estado actual. Entonces, incluso si está en un valle, en un estado donde está en la oscuridad la persona, entonces aún así él no quiere recibir en ese momento. Y tenemos una muy buena receta aquí. Entonces, si aún estando en la oscuridad no quieres recibir para ti mismo, entonces no te caes en ese momento del estado en el que estás. Porque ese es el momento en que ya no tenemos fe y estamos avanzando más. Entonces, cuando sientes que no estás conectado a la luz, con el Creador, entonces, claro, por supuesto piensas, ¿qué me importa? Entonces bajas más abajo porque no tienes fe en ese momento. Por cierto, ¿qué es la fe? La fe sobre la razón es hermosa. ¿Pero qué es eso? Sabemos un poco, pero aún así, la fe es, el Zohar nos lo dice, cuando su parte masculina y femenina se fusionan entre sí, en usted. Cuando ya no luchan esas dos partes dentro de usted. Cuando a través de esfuerzos que haces internos, ambas partes en usted, la derecha y la izquierda, sea hombre o varón, da igual. Entonces eso está más allá de la razón. Entonces haces eso con tu propio hasadín. Así que jalas a tu hasadín un poco hacia la razón y jalas tu razón hacia el hasadín. Vamos, que no le das preferencia a ningún estado de los dos. Entonces unes en el resultado de este trabajo. Y eso es la fe entonces. Nada más. Y en ese momento, cuando ya no lo ves como opuesto, en ese momento tienes fe. Todas las otras cosas puedes gritar y decir tengo fe, pero si aún ves a los dos que están desgarrados en ti, pues no tienes fe. Y eso es muy bueno que lo veas. Pero luego tienes que hacer un esfuerzo para reunir a esos dos. ¿Ves lo que nos dice? Entonces traes en ti, en tu ser, a tu masculino y a tu femenino ya juntos. Tienes que sentir eso. Lo femenino es el indigente en ti, el que le gusta investigar y investigar. Parece al revés, pero así es en realidad. Tiene dudas y etc. Y en el masculino es todo lo contrario, es solo dar. Vamos, que ambos se necesitan mutuamente. Por lo que quieres en ese momento que te encuentras en la situación ya de caída, aunque no desciendes más hacia abajo de tu estado actual, entonces esa puede ser la experiencia de la oscuridad. Luego dice en ese momento que no recibiré nada para mí mismo, y eso es muy importante. Entonces, ¿qué hace una persona en el momento que está en oscuridad y se dice que él no quiere recibir nada para sí mismo? Pues en la vida terrenal, cuando una persona está en ese momento, pues va a un pub, o va a algún sitio lejos, o toma esto y aquello. Como el ejemplo de un ruso que me llamó. Ahora ya no, porque he dicho que no puedo ayudar si no está una persona dispuesta a que se le ayude. O sea, que se ayude él a sí mismo. Entonces este chico me dijo, dame fuerza,
dije, no, tienes que trabajar tú en ti mismo. Entonces este chico me dijo que ya no fumaba, que ya no bebía. Y entonces me dijo, pero ahora ya fumo y bebo debido a que tengo angustia. Y le dije, pues mira, no tengo ninguna compasión por ti, porque tanto tu amor como tu expresión de tu pena, los dos son egoístas. Y no tengo nada que ver con eso. Trabajo con mi persona egoísta, pero no con las llagas de ninguna persona, aunque pueda sonar mal, pero es así. En religión también lo hacen. La Torá nos dice que un ciego no puede ayudar a otra persona ciega. ¿Y qué quiere decir un ciego? El ciego es solo recibir para uno mismo. Y la otra persona que también quiere recibir egoístamente quiere ayudarlo. Entonces, ayudará a eso. Si yo ayudo, soy un ciego. Y el otro hace caso a un ciego. ¿Ayudará acaso? ¿Puedo acaso consolarlo? Consolarlo, porque solo tu consuelo, al consolar, recibes placer. Entonces vas a satisfacer tus propias tendencias egoístas y deseos, porque consuelas. Entonces no lo voy a hacer. Y aunque parezca brutal e inhumano, no hay que hacerlo. Si ves a una persona en algún problema, pero claramente que son problemas egoístas, claro, entonces déjalo en paz. Eso significa, como le dije a este chico, al ruso, que el Creador te lleva a ti a un estado en el que tienes que gritarle a Él. Y entonces, ¿cómo voy yo o nadie a ayudar a esa persona en ese momento? ¿Qué es lo que estás haciendo con eso? Pues no, solo te ridiculizas en ese momento debido a que haces una interferencia en los problemas de otra persona. Entonces, si no, también te vas a aislar más del Creador, ¿entiende eso? Esa es la lógica totalmente diferente, que es espiritual y que no tiene nada que ver con la lógica humana. Entonces, si alguien quiere salir, entonces si ves a alguien que está tratando de salir de verdad de su egoísmo, porque esa persona lo ves de verdad que está tratando él salir y trabajando en su propia persona y él quiere salir de su egoísmo, entonces eso ya es otra cosa. Pero si él grita porque su propio amor, por su amor propio, porque alguien le haya quitado algo, o que su padre, o que su madre, o que su mujer, o que su hijo, o el salario, no importa. Entonces usted no se tiene que involucrar con nadie. Entonces déjelo manejarlo al mismo. Déjelo hacer lo que quiera. Mejor un intento de irse de este mundo, porque con eso avanzará, más que le ayudes. Tal vez eso sería mucho mejor para él. He conocido personas que hicieron 2 intentos, pero luego vinieron a la Kabbalah. Y si eso no hubieran llegado aquí, y si no, si él no quiere, se disparará a sí mismo lo que sea. Y eso aún puede ser mejor que continuar su vida con ese egoísmo. No sabemos cómo funciona ese mecanismo. Si él no cede a eso, entonces es mejor morir. Así se dice. Mejor morir que estar sin afinidad con el bendito. Y eso es lo positivo. Y lo negativo es que dice que no tengo afinidad con el Creador. Y entonces ahora me voy de este mundo. Eso es muy bueno. Entonces él mismo se va. Y esa es su propia elección. Hombre egoísta, animal, no lo ha solicitado, así que no deberías de ayudar. Si él no puede y no quiere ayudarse a sí mismo, usted no debe de ayudarlo. Pero si alguien le dice, quiero librarme, quiero mejorar, y entonces ves claramente que él quiere mejorar, entonces ya puedes ayudarlo y decirle algo. Algunas cosas, nada más. No tiene que trabajar para él. Así es como lo haces, de una manera ya adulta, y así es como el Creador lo quiere. De lo contrario, lo haces de forma infantil, y te haces daño a ti mismo, y le haces daño a él. Por lo tanto,
él no quiere estar más separado de la situación actual, que no es óptima, y luego dice, no recibiré más para mí mismo. Entonces, ¿qué hace una persona ordinaria egoísta? Pues una persona ordinaria egoísta va y bebe, tiene más sexo, para entretenerse en ese momento. Entonces, no sabes, estás tratando de vivir bien y cuando te encuentras en una situación que es difícil para ti, entonces decimos, primero debes tratar de vencer y rezar. Si no es posible decir de inmediato no recibiré egoístamente. Entonces ahora nos van a dar aquí Hasulá más finas herramientas. Dice, ya que en cada recepción para uno mismo, en cada recepción para sí mismo, el hombre se aleja del Creador, ya no piensa en él. Por lo tanto, ese hombre no quiere recibir para sí mismo. Y este es el primer punto con respecto a la decisión de no recibir para sí mismo. Y el segundo aspecto en este caso es la decisión de no recibir. Dice que por medio del acto que realiza, que se retira de recibir, este acto, la eliminación de la recepción para sí mismo, y así lo hace adherirse al Creador. Entonces la persona se niega a sí misma de recibir, y se niega de recibir y así se acerca al Creador. Entonces puede acercarse al Creador a través de una buena acción. Mire, paso a paso, también aprenderá los principios. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí es conocer los principios. Entonces no se perderá en nada, pero paso a paso. Si un hombre hace un precepto de usted hará, entonces se acerca al Creador. Y si el hombre cumple con la prohibición de no hacer, entonces de esa manera que es negativa, no es removido del Creador. Y por lo tanto, porque supera una prescripción negativa, se acerca más al Creador. ¿Lo entiende? Para que puedan recibir bien del Creador de dos maneras, tanto del mandamiento como de la prohibición, tanto de hacer bien como de evitar lo malo. Entonces ahí está el pasuk en la Torá, que dice Sur Beashe Atov, aléjate de lo malo y haz lo bueno. Ambos son estructuralmente necesarios. ¿Entiende? Por ejemplo, se va a una discoteca por la noche, pero empieza ya a aprender Kabbalah, por ejemplo, y haciendo algo, otro asunto. Y no solo no vas a una discoteca, sino que también vas a hacer algo bueno. Ambos, por lo que desde ambos lados lo hacen bien. ¿Cómo podemos ver eso cabalísticamente? Hemos visto que trabajas en tu línea derecha y en tu línea izquierda. Y la línea de la izquierda no es para hacer, prohibido, porque toda la recepción para sí mismo es del lado izquierdo. Y el lado derecho es hacer, a acceso. La línea derecha es hacer. Si no lo hace mientras está en el lado derecho con Hasarín, no avanzará. No es malo y eventualmente le llevará hacia abajo. Tienes que hacer buenas obras. No digas, no hago cosas malas. Eso no es suficiente. Tienes que hacer cosas buenas, aparte de no hacer las malas. Dos aspectos que son el acercamiento con el Creador. Dice, yo no robo, ¿cierto? No estoy haciendo cosas malas, no estoy haciendo malo, no robo, ¿cierto? Entonces descenderás de todos modos, aunque no lo hagas, porque haciendo cosas buenas te alejas más y más de lo malo. ¿Entiendes? Eso es todo. Y a pesar del hecho de que el hombre todavía no siente estos aspectos que hemos discutido, pero el hombre se dice a sí mismo el hombre, también puedes decírtelo con palabras para indicar algo, aunque solo sea una fracción de lo que tu corazón entiende. Sin embargo, es útil decirlo con palabras o un poco con tus labios o algo así. Entonces es como si estuvieras así frente al rey y estuvieras haciendo una especie de arrepentimiento hacia el rey. Es importante hacer eso con tus labios en la lección. Además puedes ver más claramente lo que está mal. O porque también se prescribió
cuando el templo estaba allí. El hombre entonces trajo, por ejemplo, un cordero, y él puso su mano en la cabeza, y el sacerdote también puso su mano en la cabeza del cordero, porque toda la miseria viene de la cabeza, como ve, no en algún lugar en la cola. Bueno, nos quedamos aquí. Clase